En la presentación escolar de mi hija, mi suegra susurró, parece un perro callejero en el escenario. Mi esposo se rió, es igual a su madre, inútil. Otros padres comenzaron a reírse también. Entonces mi hija de 8 años tomó el micrófono y dijo, quiero agradecer a la persona que me salvó. Señaló directamente hacia mí. Parece un perro callejero ahí arriba. Esas palabras fueron susurradas justo a mi lado, con tanta naturalidad, tanta crueldad. Pero lo que me destrozó aún más fue la respuesta de mi esposo. Se rió, no nerviosamente, no por confusión, sino con la clase de risa que la gente utiliza cuando está orgullosa de su chiste. Luego añadió, lo suficientemente alto para que los demás que nos rodeaban pudieran oír, es igual a su madre, inútil. Y en ese momento, me di cuenta de que estaba rodeada de gente que no solo toleraba la crueldad, la disfrutaba. Permítanme retroceder unos minutos. Mi nombre es Ava. Tengo 33 años, soy ama de casa, y esa niñita ahí arriba en el escenario, esa es Lily, mi hija. Tiene 8 años, es tímida, reflexiva, con el tipo de corazón que llora por las flores arrugadas y rescata insectos de las aceras. Este espectáculo de talentos escolares fue su idea, algo que había estado rogando hacer durante meses. Quería cantar sola, en un escenario, frente a extraños. No pensé que lo lograría, honestamente. Lily siempre ha estado nerviosa en multitudes, y últimamente ha estado más callada en casa. Pero practicó durante semanas en su habitación, sujetando un cepillo de pelo como un micrófono, canturreando en voz baja como si las palabras fueran secretos. Ahora aquí estábamos, ella, de pie bajo las brillantes luces del escenario con su suéter rosa y sus pantalones brillantes, y yo, en la segunda fila, con el corazón latiendo con fuerza en el pecho. A mi izquierda estaba mi esposo, Brad. Hemos estado casados por casi 10 años. Érase una vez, él era encantador, cálido, incluso. Pero con los años, esa calidez se congeló en algo agudo y frío. Y a mi derecha, su madre, Carol, se sentaba con esa postura rígida habitual y esa mirada permanente de desaprobación que lleva como perfume. Parece un perro callejero ahí arriba. Los labios de Carol apenas se movieron, pero sus palabras me atravesaron directamente. Mi respiración se atascó en mi garganta. Entonces Brad se rió, una risita corta y sarcástica. Es igual a su madre, inútil, dijo. Me quedé paralizada, con las manos apoyadas en mi regazo, en puños. Sin que yo me diera cuenta, el papel brillante del programa del evento se arrugó bajo mi agarre. Mis mejillas ardían, mis oídos zumbaban. No era solo lo que dijeron, era donde lo dijeron, aquí mismo, rodeados de otros padres, maestros, niños. ¿Y algunos de esos padres? También se rieron, algunos en voz baja, otros con esa sonrisa incómoda que la gente tiene cuando quiere pertenecer, incluso si eso significa reírse de un niño. Podía sentir el peso de ello, la humillación, la traición. No sabía si levantarme, gritar o encogerme en mi asiento. ¿Por qué sus palabras me golpearon tan fuerte? ¿Por qué ahora? Tal vez porque, en el fondo, he pasado años preguntándome si soy inútil. Abandoné mis sueños de escritura. Dejé que Brad manejara las cuentas, las decisiones, las conversaciones. Me dije que era amor, pero ahora. Miré a Lily. Aún no había comenzado a cantar. Solo estaba allí, sujetando el micrófono, sus pequeños hombros temblando, sus ojos escaneando la audiencia, buscando. Me pregunté si ella había oído. Dios, espero que no. Luego, en un momento sin aliento, se acercó al micrófono. Su voz resonó, no en una canción, sino en algo mucho más valiente. Quiero agradecer a la persona que me salvó. La sala quedó en silencio. Dejé de respirar. Y luego levantó el brazo y apuntó directamente hacia mí. Ni siquiera me di cuenta de que estaba llorando hasta que probé la sal. El pequeño dedo de Lily todavía me señalaba desde el escenario, sus ojos estaban fijos en los míos, firmes, inquebrantables y llenos de algo que no había visto en mucho tiempo, coraje. Por un segundo, no pude moverme. Sentí como si el aire se hubiera espesado a mi alrededor. Todos en ese auditorio habían guardado silencio, como si estuvieran esperando un remate que nunca llegó. Brad se movió en su asiento a mi lado, de repente incómodo. Y Carol cruzó los brazos, exhalando bruscamente, como si oliera algo desagradable.
Pero yo simplemente me quedé allí, aturdida, con el peso de ese momento presionando cada centímetro de mi pecho. ¿Cómo llegamos hasta aquí? Hace una semana, Lily vino a mí mientras doblaba la ropa en el sofá. Tenía esa mirada ansiosa que siempre tiene antes de pedir algo importante, tirando del dobladillo de su camisa, con los ojos mirando del suelo a mi cara. Mamá, si hago una prueba para el espectáculo de talentos, ¿vendrías? Mi corazón se rompió un poco por lo suavemente que preguntó, como si hubiera alguna versión del universo en la que yo no estuviera en primera fila. Por supuesto que vendré, dije, arrodillándome a su nivel. Podrías estar haciendo malabares con naranjas o recitando el alfabeto, y aún así sería tu mayor fan. Sonrió entonces, no ampliamente, sino del tipo en el que un lado de su labio se curva hacia arriba, como si intentara ocultar lo feliz que está. Esa es Lily, callada, suave, siempre con miedo de ocupar demasiado espacio. Sé de dónde lo saca. Durante los últimos 8 años, solo hemos sido ella y yo, en esta extraña burbuja de amor y supervivencia. Brad está ahí técnicamente, pero emocionalmente, se fue hace años, en algún momento entre ascenso y ascenso. Dejó de verme como una persona y más como ruido de fondo. ¿Y Carol? Bueno, ella solo me ha visto como un inconveniente. Ella nunca iba a venir al espectáculo de talentos, no la había invitado. Pero Brad insistió, dijo que era asunto de familia, traducción, vamos a exhibir a la niña para obtener aprobación. Debería haber dicho que no. La mañana de la actuación, Lily estaba demasiado nerviosa para desayunar. Intenté hacerle sus tortitas de plátano favoritas con chispas de chocolate, como a ella le gustan, ligeramente quemadas, pero solo las picoteó. Tengo miedo, mamá, susurró. Su voz apenas era audible sobre el tintineo de su tenedor contra el plato. Me senté a su lado, frotándole círculos en la espalda. Tener miedo solo significa que te importa. Eso no es malo. Entonces ella me miró. ¿Qué pasa si lo arruino? No lo harás, dije, tratando de sonar segura. Pero incluso si lo haces, seguiré aplaudiendo más fuerte que nadie. Y lo decía en serio. Durante todo el viaje a la escuela, Carol se quejó desde el asiento del pasajero sobre lo lento que era el tráfico y cómo el atuendo de Lily parecía más de tienda de segunda mano que de espectáculo de talentos. Brad solo asintió de vez en cuando, soltando un suspiro. Mantuve los ojos en la carretera. Había aprendido hace mucho tiempo que discutir con Carol era como intentar enseñarle empatía a una pared de ladrillos. Pero Lily, ella se sentó en el asiento trasero, sosteniendo su pequeña hoja de letras, tarareando para sí misma entre respiraciones profundas y temblorosas. Y ahora aquí estábamos. Esa misma niña tímida y nerviosa acababa de subirse al escenario y decirle a un salón lleno de gente, incluyendo a los que la menospreciaron, que yo era la persona que la salvó. Debería haberme sentido orgullosa, triunfante. En cambio, sentí algo mucho más profundo. Incluso después de que Lily me señaló y me llamó la persona que la salvó, todavía podía sentir los ojos de Brad sobre mí, no suaves ni orgullosos, solo irritados, como si hubiera robado un momento que no me pertenecía. Se inclinó ligeramente hacia mí y murmuró con la mandíbula rígida, «Estás haciendo que esto se trate de ti». Lo miré fijamente. Mis mejillas estaban sonrojadas, mis ojos estaban húmedos. No podía creer lo que acababa de oír. ¿Hacerlo sobre mí? Mi hija acaba de defenderse a sí misma y a mí, y de alguna manera Brad todavía encontró la manera de convertirlo en algo egoísta. Me aparté de él. Lily había comenzado a cantar ahora. Su voz era suave, un poco temblorosa, pero dulce, muy dulce. El tipo de voz que te hacía inclinarte, no porque fuera fuerte, sino porque era frágil y valiente, como ver una flor florecer a través del concreto. Quería perderme en su voz, pero no podía, no con Carol moviéndose a mi lado cada pocos segundos, suspirando dramáticamente y comprobando la hora en su reloj de pulsera de oro. Está desafinada, susurró, sin siquiera intentar ser sutil esta vez. No respondí. No confiaba en mí misma para hablar. Mi mandíbula estaba tan apretada que podía sentirla en mis oídos. ¿Pero la peor parte? Los padres que estaban sentados detrás de nosotros, los mismos que se rieron antes del horrible comentario de Brad, ahora también estaban susurrando. Capté fragmentos de ello, palabras como incómodo y desafinadas flotaban en el aire como pequeñas agujas.
y de repente, ya no estaba sentada en un auditorio escolar, estaba de vuelta en nuestra cocina hace 4 años, leyendo en voz alta un cuento que había escrito a Brad. Me había llevado semanas terminarlo, y había estado tan emocionada. Mi voz temblaba, mis manos estaban frías, pero vertí mi corazón en cada palabra. Cuando terminé, él sorbió su cerveza y dijo, «Está bien». ¿Pero quién leería realmente estas cosas? Esa misma frialdad me recorrió ahora. No solo estaban criticando la voz de Lily, se estaban burlando de su vulnerabilidad, su coraje, su esfuerzo, tal como siempre lo habían hecho conmigo. Y yo me quedé allí, en silencio. Me odiaba por eso. ¿Por qué seguía encogiéndome en presencia de personas que nunca me aplaudieron? ¿Por qué dejaba que sus opiniones fueran más profundas que la verdad que ya conocía, que Lily era valiente, amable y talentosa de maneras que no necesitaban su aprobación? Mis dedos ahora se estaban clavando en el cojín del asiento, agarrándolo como si pudiera anclarme a algo firme. Mi corazón dolía por Lily. Ella no merecía esto, no los merecía. Y, sin embargo, siguió cantando. Verso tras verso, se fortaleció, su voz se afirmó. Miró a la audiencia, y pude verlo, el momento en que algo cambió dentro de ella. Su espalda se enderezó, sus manos se relajaron a sus costados. Ya no estaba actuando, estaba reclamando su espacio. Miré a mi alrededor. Algunas personas todavía susurraban, pero otras, estaban escuchando, realmente escuchando. Algunos incluso comenzaron a sonreír. Pero no podía ignorar la guerra silenciosa que ocurría a pocos centímetros de mí. Brad estaba rígido como una tabla, con la mandíbula apretada, negándose a aplaudir. Carol miraba su teléfono ahora, probablemente enviándole un mensaje de texto a su hermana con algo horrible. ¿Y yo? Me quedé allí, sintiendo que se encendía un fuego en mi pecho, un fuego que había estado ardiendo durante años, esperando la chispa adecuada. Este era el momento en que me di cuenta de que no podía dejar que le hicieran a Lily lo que me habían hecho a mí. Y no lo haría. No sé qué me pasó, pero algo dentro de mí se abrió como una represa que había estado reteniendo años de lágrimas silenciosas y palabras tragadas. Miré a Lily en ese escenario, de pie sola frente a una habitación entera que acababa de oírla reclamarme como la persona que la salvó, y supe que no podía permanecer callada más. Cuando terminó su nota final, los aplausos comenzaron lentamente, algunos aplausos aquí y allá, luego crecieron. Los padres que ni siquiera la habían mirado antes se estaban poniendo de pie. Vi a un padre asintiendo con la cabeza a su hijo como, ¿ves? Así es como se ve el coraje. Sentí una lágrima cálida resbalar por mi mejilla, pero esta vez no fue por dolor, fue orgullo. No el tipo de actuación que Brad muestra en las cenas, sino orgullo real. El tipo que surge de tu pecho y te hace temblar las manos porque amas a alguien tan profundamente que duele físicamente. A mi lado, Brad hizo uno de esos esfuerzos falsos de 2 aplausos, lo mínimo indispensable. Carol no aplaudió en absoluto. Todavía estaba hojeando su teléfono, con los labios fruncidos como si acabara de probar algo agrio. ¿Ese fuego que había sentido antes? Ahora estaba rugiendo. Me incliné hacia Brad. Mi voz era baja, firme, la clase de calma que viene justo antes de una tormenta. Ella te escuchó, ya sabes. Tú y tu madre. Puede que no entienda cada palabra, pero lo sintió. Él no me miró, simplemente murmuró, no empieces. No, dije, ahora más alto. Tú empezaste, hace años. Cada vez que le decías que era demasiado sensible. Cada vez que me decías que era demasiado blanda. La gente a nuestro alrededor estaba mirando. No me importó. Que lo oigan. Que vean cómo se ve la resistencia silenciosa cuando finalmente se rompe. Lily ya había bajado del escenario y estaba regresando a su clase, pero se dio la vuelta una vez, solo por un momento, y nuestros ojos volvieron a encontrarse. Había algo en su expresión que no había visto en mucho tiempo, alivio, como si supiera que no solo estaba orgullosa de ella, estaba luchando por ella ahora. Fue entonces cuando me puse de pie. Ni siquiera lo pensé, pasé directamente junto a Brad y Carol, junto a los otros padres que todavía susurraban, y directamente por el pasillo hacia la puerta del backstage. La voluntaria de la escuela intentó detenerme. Señora, los padres no pueden entrar aquí ahora mismo, dijo suavemente.
Solo la miré a los ojos y dije, necesito decirle algo a mi hija. Ella se hizo a un lado. Encontré a Lily sentada con las piernas cruzadas en el suelo, sosteniendo una botella de agua, con las mejillas todavía rosadas por la actuación. Ella me miró. ¿Estuve bien? Me arrodillé a su lado y le tomé la cara entre mis manos. Estuviste más que bien, susurré. Fuiste valiente, y fuiste honesta, y quiero que sepas que escuché cada palabra. Ella sonrió, una gran sonrisa de dientes que casi le partía la cara, el tipo de sonrisa que los niños tienen cuando saben que te han hecho sentir orgulloso. La abracé y le susurré, he estado callada durante demasiado tiempo, pero ya no. Te lo prometo, no dejaré que nadie te haga sentir pequeña de nuevo, especialmente no en tu propia familia. Sus brazos se apretaron alrededor de mi cuello. Por primera vez en años, no solo estaba sobreviviendo, estaba decidiendo. Después de abrazar a Lily entre bastidores, no regresé a mi asiento, no pude. Me quedé junto a la pared lateral del auditorio, escondida detrás de una fila de sillas plegables, fuera de la vista. Pero desde donde estaba, todavía podía ver a Brad y Carol. No se habían movido. Brad estaba mirando su reloj, Carol se estaba limando las uñas, realmente se estaba limando las uñas. Como si nada hubiera pasado, como si su nieta no se hubiera subido al escenario y hubiera derramado su corazón. Y me golpeó como un tren de carga, no solo eran desdeñosos, eran deliberadamente ciegos. Eligieron apartar la mirada de la belleza si no encajaba en su molde de perfección. Y durante años, me había estado encogiendo para encajar en su caja. Me había dejado suavizar, silenciar, remodelar, no por amor, sino por supervivencia. Ya no más. Regresé al área de asientos justo cuando el director de la escuela subió al escenario para agradecer a todos los niños. Me quedé de pie, sin apartar la mirada de Brad y Carol. Ni siquiera parpadeé cuando Brad se giró y me miró con una expresión de ¿dónde has estado? Simplemente me quedé allí, esperando. Cuando terminó la asamblea, la multitud estalló en conversación y pies que se movían. Podía oír a los padres felicitando a sus hijos, cerrando las mochilas, maestros llamando nombres. Pero me moví con determinación, como si estuviera caminando por el agua y nada pudiera sacarme del camino. Me encontré con Lilia fuera de su aula, donde los niños estaban siendo liberados con sus padres. Ella corrió hacia mí y me metió su pequeña mano en la mía. Estaba cálida y ligeramente sudorosa por los nervios, pero ella se aferró con fuerza, y yo me aferré con más fuerza. Luego vi a Brad acercándose, Carol detrás como una reina que odiaba estar cerca de los campesinos. Brad me miró como si fuera un hilo suelto que no sabía cómo cortar. Deberíamos salir, dijo secamente. El tráfico va a ser infernal. Miré a Lily, luego de nuevo a él. No, dije. Ustedes dos pueden irse. Lily y yo nos quedamos. Carol se burló. No seas dramática, Ava. Me volví hacia ella, y por una vez, no tenía miedo de encontrar su mirada. Llamaste a mi hija perra callejera. Te burlaste de ella frente a extraños, frente a mí. Ya no puedes decirme que es dramático. El rostro de Brad se endureció. Estás haciendo un espectáculo. Estoy estableciendo un límite, respondí, con mi voz nivelada, clara. Cruzasteis una línea hoy, ambos, y os lo permití durante demasiado tiempo. Pero se acaba ahora. Lily me miró, con los ojos muy abiertos. ¿Estamos bien, mamá? Me arrodillé a su lado. Estamos mejor que bien. Me mostraste cómo se ve el coraje, y ahora es mi turno. Me puse de pie y miré a Brad directamente a los ojos. Si proteger a mi hija me hace dramática, que así sea. Prefiero ser dramática que desaparecer. Él no dijo una palabra. Sus labios se abrieron, pero no salió ningún sonido. Por una vez, no tenía nada inteligente que decir. Bien. Sin decir otra palabra, me di la vuelta y me fui, con la mano de Lily en la mía. Fuimos a un parque cercano en lugar de subir al coche. Nos sentamos en un banco a la sombra de un árbol, compartiendo un cucurucho de helado derretido de un carrito de vendedores. Ella se rió cuando le goteó en la camisa. Ni siquiera me importó. Ese día no terminó con aplausos ni trofeos, pero terminó con la verdad, y a veces eso es aún más poderoso.
Han pasado 4 meses desde esa noche, 4 meses desde que Lily me señaló y me llamó su salvadora, y finalmente creí que podía serlo. Muchas cosas han cambiado desde entonces, no de una manera llamativa de Hollywood, sino de esas maneras tranquilas y significativas que no siempre ves al principio. Empecé a llevar un diario de nuevo, nada sofisticado, solo cuadernos espirales y bolígrafos baratos, pero todas las noches después de que Lily se acuesta, me siento a la mesa de la cocina y dejo que las palabras salgan. Algunas noches es desordenado, algunas noches escribo un solo párrafo. Pero por primera vez en años, siento que estoy escuchando mi propia voz de nuevo. También comencé terapia, solo yo, sola, una vez por semana. Al principio, me avergonzaba admitirlo, incluso a mí misma, pero ahora es mi hora sagrada donde puedo sentir sin filtrar, donde finalmente puedo nombrar las cosas que he estado llevando, culpa, resentimiento, miedo, y amor, mucho amor. Lily también ha sido diferente, de las maneras más increíbles. Ese momento en el escenario encendió algo dentro de ella. Ahora canta más fuerte, se ríe más fácilmente. El otro día, me preguntó si podíamos hacer música juntas, y por primera vez, desempolvé mi viejo teclado de la universidad. Tocamos durante 1 hora. Fue torpe y desafinado, pero estábamos vivos. Brad, todavía vivimos en la misma casa por ahora, pero he trazado líneas que nunca existieron antes. Dejé de disculparme por hablar, comencé a tomar decisiones reales. Abrí una cuenta de ahorros a mi nombre, busqué trabajo a tiempo parcial en una librería local, incluso le envié un correo electrónico a una vieja amiga de un taller de escritura al que solía asistir. Ella respondió en 5 minutos, ¿dónde has estado? Pongámonos al día. ¿Y Carol? No la he visto desde el espectáculo de talentos. Intentó llamar una vez, dejó un mensaje de voz fingiendo que no había pasado nada. No la llamé. No creo que lo haga. A veces el silencio es el límite, y honestamente, se siente pacífico. Por primera vez en años, no estoy esperando a que caiga el siguiente golpe. No me estoy convirtiendo en alguien más pequeña solo para mantener la paz. No estoy tratando de demostrar mi valía a personas comprometidas a malinterpretarme. En cambio, estoy construyendo algo más, para Lily y para mí. Ahora tenemos este nuevo ritual, todos los viernes por la noche, nos ponemos el pijama, preparamos chocolate caliente y nos acurrucamos en el sofá con una manta demasiado grande para nosotras dos. Y antes de que comience la película, siempre le hago una pregunta, ¿qué hiciste de valiente esta semana? La semana pasada, dijo, le dije a un niño de la escuela que dejara de burlarse de mis gafas. Sonreí y dije, esa es mi niña. Ella me miró y susurró, tú me ayudaste a aprender cómo. Y eso lo era todo. Porque esto es lo que he aprendido, a veces ser madre no se trata de saber todas las respuestas, a veces se trata solo de mantenerse erguida cuando tu hijo te mira, para que sepa cómo se ve la fuerza. Así que a todas las mujeres que se han sentido como si fueran demasiado blandas, o demasiado, o insuficientes, las veo. Y si nadie te lo ha dicho antes, permíteme ser la primera, tu suavidad no es tu debilidad, es tu superpoder. Lily no solo encontró su voz esa noche en el escenario, me devolvió la mía. Gracias por escuchar mi historia. Si te conmovió, si te recordó tu propia fuerza, o a alguien que se puso de pie cuando más importaba, espero que te tomes un segundo para compartirla con alguien que necesita escucharla. Deja un comentario abajo y dime quién ha sido tu persona, la que te salvó, o la que estás salvando. Me encantaría leer tus historias. Y si este tipo de narración real y cruda te habla, no olvides darle me gusta al vídeo, suscribirte al canal y presionar la campana de notificaciones para que no te pierdas ni una sola. Estamos creando un espacio aquí para la honestidad, la sanación y el tipo de fuerza que crece silenciosamente. Hasta la próxima, mantente suave, mantente fuerte, y nunca olvides quién eres.